grabación. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su disponibilidad. Y bueno, a partir de este momento queda, o que comienza a grabarse todo el video, que ustedes luego van a poder descargar al finalizar la clase, igual que la semana anterior. Bueno, voy a ir directamente a la presentación de soporte. Normalmente en esta segunda clase presencial, lo que nosotros hacemos es tratar de desarrollar un pequeño resumen ya sobre las distintas metodologías que se pueden integrar dentro de un modelo de gestión de mantenimiento. Claro, siempre tomando como referencia, por supuesto, el modelo que explicamos en la clase anterior, que justamente es la base de todo el curso virtual. Y bueno, por supuesto aquí yo lo que hago es un pequeño resumen porque parte del detalle de las distintas metodologías pues están sobre todo representados o explicados en los videos 2, 3 y 4. Entonces, sobre todo nosotros aquí hacemos un pequeño resumen sobre básicamente tres herramientas o tres metodologías que son los procesos de análisis de criticidad, una técnica comercial que se llama el proceso de análisis de causa raíz y el mantenimiento centrado en confiabilidad. También aquí se habla un poco sobre las asignaciones relacionadas con estas tres herramientas. Y bueno, ya normalmente para la última clase pues dejamos el último punto que tiene que ver ya con la parte de los indicadores y algo del proceso de análisis de costos o la integración de la parte de costos con respecto a los indicadores técnicos. Bueno, entonces entramos en materia. Como les comentaba, en esta fase entonces nosotros tratamos de hacer pequeño resumen sobre aspectos importantes, sobre algunas de las herramientas o metodologías que se pueden utilizar para cubrir algunas de las fases del modelo de gestión explicado en la primera etapa. Bueno, aquí estoy colocando como referencia justamente el modelo de las 8 fases. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a sobreponer sobre cada uno de los 8 procesos, voy a tomar justamente algunas referencias comerciales. Es decir, cuando yo explicaba también la semana anterior, lo más importante de un modelo integral de gestión de mantenimiento es primero tener muy bien definidos los procesos básicos que tienen que administrarse. Pero yo les comentaba también que, bueno, detrás de esos procesos básicos, luego yo puedo comenzar a aprovechar herramientas comerciales que existen hoy en día en el mercado y que me pueden ayudar a cubrir los objetivos de cada uno de esos procesos identificados en nuestro modelo de gestión de mantenimiento. Entonces, bueno, en particular aquí estoy tomando como referencia algunos acrónimos de herramientas comerciales. Por ejemplo, vamos a hablar a continuación de las llamadas metodologías de análisis de criticidad. Luego también hablaremos un poco de los procesos de análisis de causa raíz, que a nivel de acrónimos se consiguen como el RCA, por su simbología, que es Root Cause Failure Analysis. Aquí hemos tomado como referencia un modelo que es el RCM, pero también yo hago la siguiente acotación. Estos no son los únicos métodos de optimización que se pueden utilizar. Estamos tomando como referencia algunos de los cuales nosotros tenemos experiencia y bueno, y simplemente los traemos aquí como una guía. Pero aquí lo importante es que en la organización donde ustedes se encuentren, ustedes adapten las metodologías que mejor les permitan cubrir cada uno de estos procesos. Es decir, bueno, probablemente yo ahorita voy a comenzar a hablar de las técnicas de criticidad basada en modelos de riesgo, pero bueno, ustedes pueden utilizar en realidad cualquier modelo de optimización de criticidad, porque los procesos de riesgo no son los únicos que se utilizan para evaluar la criticidad, por ejemplo, de un activo. Pero bueno, ese es el que nosotros vamos a tomar como referencia justamente para explicar estas tres etapas del modelo de gestión. Entonces, bueno, comenzamos a hablar un poco sobre los procesos de criticidad. Como les recuerdo, bueno, en el video 2 y 3 ya se habla con bastante detalle de estos procesos de criticidad. Aquí simplemente hacemos un pequeño resumen. Bueno, las técnicas de criticidad al final lo que me permiten es ordenar de mayor a menor en función del impacto cuál es la importancia de un equipo. Sí, aquí estamos hablando de equipos porque inicialmente la propuesta aquí es que pongamos a competir los distintos equipos o sistemas. Claro, ya luego se tiene que establecer algún criterio para poder definir, bueno, por qué es importante un equipo con respecto a otro. En nuestro caso, pues siempre aquí hacemos el énfasis en tratar de que, bueno, ustedes tengan en cuenta de que la metodología que nosotros recomendamos es una metodología basada en el criterio del factor de riesgo.
Esto también está alineado con lo que se discutía en la fase 1 con el modelo de gestión de activos, en el video número 1. Todo el modelo de gestión de activos con el cual se debe alinear el proceso de mantenimiento, pues normalmente está sustentado en toma de decisiones basadas en riesgo. Entonces, indirectamente, si nosotros utilizamos modelos basados en riesgo, pues estamos cumpliendo también con uno de esos requerimientos propuestos, en este caso, por ejemplo, por la norma ISO 55001, que las decisiones que se estén tomando siempre estén alineadas con modelos basados en riesgo. Entonces, bueno, aquí yo voy a mostrar pues simplemente algunas propuestas metodológicas que me permiten justamente modelar el riesgo para poner a competir los distintos sistemas o equipos. Ahora, ¿cuáles son los procesos que normalmente se administran a la hora de desarrollar un modelo de criticidad? Bueno, primero el alcance o el propósito. En nuestro caso, el alcance es poner a competir distintos equipos. Por ejemplo, que ustedes tengan una planta donde tienen 200 equipos, 300 equipos, donde tienen, qué sé yo, una gran refinería, una gran línea de manufactura. Entonces, en esta parte, una vez que ya tenemos toda la estructura organizacional, todo el organigrama, todas las funciones definidas para establecer los procesos de mantenimiento, pues tiene que haber un criterio para establecer cuál equipo es más importante que otro. Y justamente aquí es donde entran entonces estos modelos de criticidad. Importante que el modelo de criticidad no satisfaga solo los criterios de mantenimiento, porque a veces se comete el error de desarrollar modelos de criticidad para mantenimiento. Entonces, bueno, tenemos como una lista de equipos críticos para mantenimiento, pero entonces la pregunta es, ¿esa lista de equipos críticos para mantenimiento satisface los objetivos del negocio? Entonces, lo primordial de estos modelos de criticidad es que estén alineados justamente con los objetivos del negocio. Aquí, bueno, retrocedemos y volvemos al modelo original. Se supone que todo lo que se desarrolla acá como modelo de criticidad, bueno, tiene que estar amarrado a los objetivos del negocio. Es decir, acuérdense que en esta etapa 1 pues están los objetivos estratégicos de mantenimiento, que a la vez ellos están alineados con los objetivos del modelo integral de gestión de activos. Entonces, este proceso de criticidad aquí debe teóricamente estar interconectado o debe estar relacionado directamente con los objetivos del negocio. Entonces, bueno, esa es la primera discusión, que nuestros modelos de criticidad estén alineados con lo que quiere el dueño del activo. Entonces, establecer los criterios. Bueno, ¿cuáles son los criterios que comúnmente se utilizan? Bueno, criterios como factores como la seguridad del ambiente, la producción, la calidad, y al final, entonces, bueno, se meten dentro de un procedimiento que en nuestro caso, la propuesta es un modelo basado en riesgo, pues nos permite establecer lo que es importante en función del criterio de riesgo. Normalmente bueno, en términos muy sencillos, el riesgo siempre nosotros lo tratamos de simplificar a través de un proceso muy básico. El riesgo normalmente es la combinación de dos factores. Por un lado tenemos una frecuencia y por otro lado pues tenemos una consecuencia. La frecuencia normalmente está afectada por el factor confiabilidad y la consecuencia está afectada normalmente por los costos y los impactos de indisponibilidad. Y sobre todo en las consecuencias es donde a veces se complica el desarrollar un modelo de criticidad, porque ahí tenemos que introducir distintos factores que afectan, por ejemplo, la pérdida de funcionamiento de un sistema. Entonces, bueno, aquí aparecen los factores más comunes, como la seguridad, por ejemplo, de las personas, aspectos que tienen que ver con el ambiente, con la producción, objetivos de producción, bueno, costos directos. Bueno, yo hablaba de la frecuencia de fallas, que es simplemente el factor que me permite evaluar la confiabilidad. Y normalmente los tiempos de indisponibilidad se relacionan con el costo de la indisponibilidad, que afecta directamente la consecuencia. Entonces, para esto hay muchas propuestas. Nosotros aquí tratamos de simplificar este primer procedimiento utilizando herramientas comerciales basadas en las que se conocen como los modelos cualitativos de riesgo. Y al final lo que hacen es que convierten este factor de riesgo en una especie de modelo gráfico que son las llamadas matrices de criticidad. Entonces, en la matriz de criticidad normalmente tenemos por un lado la frecuencia y por otro lado la consecuencia. Entonces, al final aquí lo que tenemos es como un mapa, son regiones que vamos a ver a continuación. Entonces, en esas regiones, pueden ser 3, 4 regiones, pues se ubican los equipos y al final entonces lo que obtenemos es eso, es un mapa de ubicación de nuestros equipos dentro de un proceso de criticidad. Aquí, simplemente como ejemplo, nosotros estamos tomando una referencia. Este fue un modelo que se desarrolló hace unos cuantos años, inicialmente para el sector petrolero, pero bueno, esto se puede adaptar. Tomamos como referencia entonces el modelo de riesgo, frecuencia por consecuencia. Por un lado determinamos la frecuencia y en el lado de la consecuencia, en nuestro caso, pues la gerencia nos pidió que dentro de ese modelo se evaluaran aspectos como el impacto operacional, que tiene que ver con la producción, la flexibilidad, que tiene que ver con redundancia, los costes directos de los mantenimientos correctivos y impacto en seguridad, higiene y ambiente. Entonces luego a estos factores se le puso un peso, en este caso, bueno,
Se le puso más peso a la parte operacional, se le dio casi un 80%, los costos de mantenimiento se les dio solo un peso del 5% y la parte de seguridad y ambiente se le dio un 15%. O sea, el modelo se hizo más o menos bajo este criterio. Pero ahora, ¿de dónde salió eso? Eso no lo decidió mantenimiento, eso lo decidió el dueño del activo. En ese momento, cuando se desarrolló esta matriz, en los años 90, pues la misión del negocio era maximizar la rentabilidad de los productos refinados. Entonces, justamente no nos pidieron que la implantación de todas las técnicas de optimización de planes de mantenimiento ayudaran a maximizar la disponibilidad de los productos que de ahí se sacaban. Entonces, bueno, la gerencia nos indicó que teníamos que darle mucho más peso a la producción. Entonces, ese fue el criterio. Ahora, que este mismo modelo, vamos, por ejemplo, a una industria como el sector nuclear y queremos evaluarlo en una planta nuclear. Entonces, bueno, probablemente allí, cuando revisemos la visión nos va a indicar, bueno, que es máxima seguridad, por ejemplo. Entonces ahí se pueden evaluar estos mismos criterios, pero probablemente estos pesos cambian. Ahora el 80% no se lo doy al impacto operacional, el 80% se lo doy a la seguridad. Entonces ahora este 15% se lo doy al impacto en la operación. Y el 5% lo sigue manteniendo mantenimiento. Entonces, claro, los equipos que van a ser críticos ahora de esa matriz son los asociados a la seguridad. En cambio, el que muestro ya a continuación, pues está sesgado porque, bueno, se hizo con el criterio básicamente operacional. Después, entonces, que la gerencia nos ayudó a identificar, bueno, que esos eran los factores que ellos querían que se evaluaran dentro de su modelo de criticidad, pues se desarrolló un proceso cualitativo de factores ponderados. Bueno, aquí buscamos por un lado, evaluar el comportamiento de confiabilidad a través de la frecuencia de fallo. Aquí, bueno, nosotros tuvimos la suerte de contar con una base de datos a nivel internacional, que es el CCPS, que es el Centro for Process and Safety, o Chemical and Process and Safety, que es una organización para el área de petroquímica, que, bueno, ellos tienen datos internacionales de petroquímica y refinería. Entonces, estos valores de referencia lo tomamos de esa base de datos. Equipos que fallan más de 4 veces al año para ese sector supuestamente son muy malos, y equipos que fallen menos de una vez al año pues son muy buenos. Ahora, claro, nosotros contamos con esa base de datos. Si no contamos con esa base de datos, pues esto hay que diseñarlo con juicio de experto. Por ejemplo, en impacto operacional, bueno, eran fallas que generaran la parada total de la refinería, hasta uno que no genera ningún tipo de impacto. Se le agregó un criterio de flexibilidad porque esa refinería se diseñó con mucha redundancia o con muchos equipos en spare. Entonces, la gerencia nos pidió que evaluásemos el impacto justamente de esos equipos redundantes. Los costos de mantenimiento, estos eran los costes promedios del mantenimiento correctivo. Este era un criterio muy particular de esta empresa. Bueno, costos superiores a mayor de $20,000 necesitaban de la aprobación de la gerencia. Costos inferiores a 20,000, pues los aprobaba directamente un supervisor. Y luego la parte de seguridad y ambiente. Entonces, después que esto se validó con la gerencia, pues se adaptó un modelo de una matriz. En este caso, la matriz que se diseñó fue una matriz de 4x5, es decir, 4 filas y 5 columnas con 3 regiones. Una región de la C representa alta criticidad, la SC media criticidad y la NC no crítico. Entonces, bueno, ¿qué se hace con este modelo? Una vez que lo aprobaron, pues se pasaban todos los equipos de las plantas y un grupo de expertos, bueno, llevan representantes de mantenimiento, operaciones, de seguridad, pues cualificaban los distintos factores y asignaban los factores. Por ejemplo, bueno, qué sé yo, que la P101, imagínense que esto es una bomba. Entonces, bueno, comenzábamos a discutir cuál es el número de fallos promedio al año. Entonces, bueno, aparecía, qué sé yo, la frecuencia de fallos, el grupo de expertos, bueno, buscábamos, por ejemplo, datos en el SAT-PM o datos históricos, entre 2 y 4 fallos al año. Entonces, se le corresponde, por ejemplo, un factor de 3. Luego, impacto en la operación. Bueno, al ocurrir esa falla, supongamos que esto no tenía ningún sistema redundante, ningún respaldo. Entonces afectaba en procesos de producción o calidad. Entonces, en la parte de impacto operacional, pues lo cualificábamos básicamente con 6. Luego, flexibilidad, supongamos la redundancia. Entonces, bueno, en este caso en particular, este equipo, supongamos que no tenía ningún tipo de redundancia. Al parar este sistema de bombeo, pues se perdía el proceso. Entonces, aquí lo cualificamos con 4. Entonces, flexibilidad operacional era 4. Y costo de mantenimiento, supongamos que los costos de mantenimiento eran inferiores a $20,000, entonces le corresponde el valor de 1. Y por último, seguridad, higiene y ambiente. Bueno, supongamos que ese producto no es contaminante, no es de alto impacto, y el experto en seguridad solo lo cualificaba con 2. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, tenemos frecuencia de fallos 3, impacto operacional 6, flexibilidad operacional 4, coste
simplemente en este caso la ecuación, la frecuencia me va a ubicar directamente en el eje vertical y la consecuencia es la mezcla de multiplicar impacto por flexibilidad. En este caso sería, bueno, 6 por 4, 24, se le suman el punto de mantenimiento, sería 25, y se le suman los dos puntos de seguridad y ambiente, serían 27 puntos. Entonces tendríamos por el lado de la consecuencia 27 puntos, y por el lado de la frecuencia directamente lo ubicamos en 3. Entonces, con estos dos factores, que son básicamente factores de coordenadas, pues venimos y los ubicamos acá. 3 por el lado de la frecuencia, 0, 10, 10, 20, 20, 30, sería acá. Entonces, supuestamente ese equipo estaría ubicado en la zona de media criticidad. Y eso lo hacemos para todos los sistemas. Entonces, claro, este grupo de trabajo, pues lo que agarra lista los equipos de la planta, y al final, entonces, bueno, teóricamente vamos a obtener algunos equipos ubicados en la zona de alta, otros en la zona de media y otros en la zona de baja criticidad. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es establecer, bueno, los niveles de prioridad, cuáles son los equipos críticos, cuáles son los semicríticos y cuáles son los no críticos. Entonces, esto aquí es un ejemplo de, bueno, este fue uno de los primeros modelos de criticidad que se hizo para la refinería en el año de 1993-94 aproximadamente. Aquí fue donde hicimos la primera aplicación piloto, se tomaron todos los equipos de una planta de FCC, que es un producto importante para las gasolinas, es una gran refinería. Se agarraron los equipos o subsistemas que conforman esa planta, veintitantos equipos, y ese grupo de expertos pues, fue asignando los valores. Entonces, ¿qué se obtuvo al final? Bueno, 4 equipos en la zona de alta criticidad, otra gran cantidad de equipos en la zona de media y otros equipos en la zona de baja criticidad. Entonces, por supuesto, estos equipos que quedaron en la zona de alta criticidad, pues son los que yo voy a agarrar. ¿Qué primero? ¿Para qué? Para tratar de optimizar toda su estrategia de mantenimiento, de operaciones, manejo de repuestos, porque aquí es donde están supuestamente las oportunidades. Si yo no voy a inicialmente agarrar a estos equipos, porque aquí parece que no existe mucha oportunidad en ese momento. Entonces, ese es el uso de lo que se conoce como un modelo básico de matrices cualitativas de riesgo. Entonces, lo que me ayuda es eso, es para asignar prioridades, para saber dónde apuntar. Y normalmente esta es, por decirlo de una forma, es la primera metodología de confiabilidad que se recomienda se utilice en cualquier proceso de optimización. Es decir, antes de ponerse a inventar, de aplicar técnicas de optimización, lo que primero tenemos que tener es como una brújula. Y justamente los modelos de criticidad cumplen esa función. Te permiten orientar, es decir, saber dónde asignar recursos. Y la idea es que esto no sea un proceso estático. Después que hacemos este modelo de criticidad, bueno, tiene que haber una referencia. Imagínense, esto lo hicimos en el año 2018. Entonces, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Supuestamente ahora vamos a tomar acciones sobre estos 4 equipos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, mejorar planes de mantenimiento, mejorar planes de inspección. ¿Y qué es lo que hacemos, por ejemplo, un año después de haber implantado las recomendaciones? Bueno, que esos equipos que estaban inicialmente acá, pues traten de bajar a la zona de media o a la zona de baja criticidad. Entonces viene la segunda función de la matriz. Se comporta como una auditora de las recomendaciones que estamos dando. Si un año después de haber hecho los análisis, ya sea con análisis de fallas, RCM, Six Sigma, cualquier metodología de optimización, el equipo que conseguimos acá, imagínense, se sigue manteniendo acá, bueno, pues esto es como una alarma. Tenemos que analizar por qué no hemos logrado minimizar el riesgo del el equipo después de haber implantado esas recomendaciones. Entonces, la idea es que esto no se convierta en un proceso estático, sino que como mínimo una vez al año revisemos la matriz de criticidad, porque en este caso el riesgo va cambiando en función de cómo operamos la planta, de los tipos de equipos. Es muy diferente una matriz de esta al inicio, cuando un equipo sea nuevo, a esta misma matriz 20 años después. Porque claro, 20 años después se han activado procesos de deterioro. De repente equipos que hace 20 años eran críticos se hacen críticos después de 15 o 20 años. Por ejemplo, una tubería. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que, en este caso, tratar de interpretar de los resultados que salen de los modelos básicos de criticidad. Aquí yo estoy mostrando, insisto, este no es el único modelo de criticidad. Cuando ustedes en el material de apoyo, bueno, tienen un artículo justamente sobre procesos de criticidad. Ahí se les explican 3 o 4 modelos basados en matrices, muy parecidos a esto, y hay otros con una matriz de 5x5. Y justamente la primera asignación que ustedes van a desarrollar, y aquí me voy a mover justamente hacia allá, en esa primera asignación yo les he colocado el ejemplo de una matriz. Perdón, es la segunda asignación. Entonces la idea es que ustedes seleccionen algunos equipos de sus plantas y bueno, ya yo les estoy dando un modelito de matriz. Fíjense, por ejemplo, esta es diferente, es de 5x5, la frecuencia de fallas pues cambia un poco, aparece seguridad y ambiente, aparece algo que es calidad y costes de producción. Probablemente ustedes tendrían que ajustar estos factores
a su entorno. O si ustedes tienen ya otra matriz, porque no es que tienen que utilizar esta. Si ustedes tienen un modelo ya previamente definido en su organización, pueden utilizar su modelo de criticidad basado en riesgo. Entonces, la idea es que ustedes pues, hagan un pequeño diagnóstico sobre equipos utilizando un proceso básico de matrices cualitativas de riesgo. Bueno, ahora vamos a tratar de si hay alguna duda o inquietud con respecto a este primer punto que hemos discutido sobre los procesos de análisis de criticidad, si tienen algún tipo de cuestionamiento, si han tenido algún tipo de experiencias previas con lo que es el uso de estas técnicas de matrices cualitativas de riesgo. Yo les comentaba que una de las cosas interesantes también hoy en día de utilizar modelos de matrices basados en riesgo, ya esto es, bueno, pensando un poco en lo que es la normativa, la ISO 55000, por ejemplo, la 55001, pues dentro de los requerimientos que esta norma propone, pues se plantea, bueno, que todas las decisiones que se toman, y esto no solo en mantenimiento, sino en cualquier área de un proceso productivo, pues todas las decisiones tienen que sustentarse con modelos basados en riesgo. Cuando nosotros aplicamos esta herramienta, por ejemplo, en una planta en Europa, específicamente en Iberdrola, que ellos luego apostaron por la certificación, y cuando fueron los auditores de la ISO 55001 al área de mantenimiento y preguntaron, bueno, ¿cómo priorizan ustedes sus equipos? Nosotros habíamos diseñado una matriz de riesgo. Entonces, con simplemente mostrarle a los auditores la matriz de riesgo, los criterios que se definieron y cómo se establecieron las prioridades basadas en esa matriz, ya nosotros cubrimos ese requerimiento, porque eso es lo que le interesa en este caso al ente certificado, al que tú tengas un modelo basado en riesgo. Sí, fíjense, la pregunta que hace Jim con respecto al valor referencial de equipos críticos. Estos modelos de criticidad cualitativo más o menos deberían, en teoría, coincidir con el principio Pareto. ¿A qué me refiero con esto? Alrededor de no más del 20% de todos los equipos son los que generan el 80% de las mayores pérdidas, que es más o menos entonces el criterio con respecto a la criticidad. ¿A qué me refiero yo con eso? Que si, por ejemplo, ustedes tienen en una planta, voy a simplificarlo, tienen 20 equipos, vamos a poner un poquito más, bueno, tienen 100 equipos. En teoría, bueno, no más, entre el 20, máximo 30 equipos, supuestamente deberían quedar en la zona de alta criticidad, porque esos son los que generan, bueno, el 80% de la pérdida. Claro, todo esto, por supuesto, tiene también una cierta lógica. Claro, van a aparecer 20 o 30 de los 100 equipos allí, por supuesto, si tú en esa planta haces algo básico de mantenimiento, si tú, por ejemplo, desarrollas algo de procesos básicos de inspección. Ahora, si tú agarraste esa planta y desde hace 3 años la abandonaste y no le haces nada, ni mantenimiento, ni inspecciones, y aparte, por ejemplo, la tienes totalmente abandonada y la estás trabajando en condiciones extremas, en condiciones, por ejemplo, le estás metiendo la materia prima que no es la adecuada, las condiciones, por ejemplo, de trabajo son de alta contaminación, digamos, condiciones que no son las de diseño. Por supuesto, te agarra todos esos equipos que abandonó por más de 3 años, aplica la matriz de criticidad y probablemente la mayoría, ahí se cumple el 80-20 al revés, ¿sí? Van a aparecer 80 equipos en la zona crítica, pero eso tiene una justificación, el que, bueno, abandonaste la planta. Pero si usted viene por lo menos haciendo algún tipo de mantenimiento básico, por lo menos siguiendo las recomendaciones que te da el fabricante, al menos usted debería esperar que no más del 20% del total de equipos es lo que quedan en la zona de alta criticidad. Entonces, esto te da una guía también como para que tú te des cuenta si has calibrado o no has calibrado bien la matriz. Pero por ser cualitativa, esta primera matriz pues puede tener un cierto nivel de error. La flexibilidad en este caso, como pregunta Guido, está asociado, en este caso en particular, la flexibilidad se asocia básicamente, primero, a si tienes respaldo de la función. Por ejemplo, yo hablaba de una bomba. Imagínate que esto es un sistema rotativo que está solo. Entonces, en este caso no hay ni opción de repuesto compartido y, bueno, y mucho menos una función en línea. Entonces, en este caso, bueno, lo castigamos con 4. Pero, bueno, si imaginemos que no tenemos un equipo en línea, pero tenemos un equipo en el taller o tenemos un equipo en el almacén o lo podemos sacar de otra planta y traerlo para acá. Bueno, ya aquí no sería 4, aquí sería ya, por ejemplo, en este caso 3. Y si ahora
tenemos la bomba A y la bomba B y automáticamente al perder la bomba A entra el B, bueno, en este caso pues ya tenemos una función de repuesto disponible, ahí sería 1. Entonces a esto se refiere el criterio de flexibilidad. Digamos, ¿cómo podemos respaldar la función? En este caso en particular nosotros lo agregamos dentro de este modelo porque nuestra refinería tenía una cantidad muy grande de equipos redundantes. Ahora, si ustedes en sus procesos industriales no cuentan o no tienen ese tipo de diseño con una muy alta redundancia, pues probablemente este criterio no vale la pena incluirlo. Porque entonces ese criterio no va a aportar absolutamente nada. Entonces, normalmente este criterio de flexibilidad se hace interesante cuando ustedes tienen una gran cantidad de equipos críticos. Claro, fíjense, desde el punto de vista de la aplicación metodológica, la forma como se visualiza aquí, la aplicación de criticidad es para que se traten de poder competir los equipos del proceso productivo. La mejor recomendación es, por ejemplo, tomar el flujograma de procesos y justamente tomar los equipos del flujograma de procesos y ponerlos a competir. Porque la idea es que nosotros estemos poniendo a competir un equipo que cumple una función lógica. Esa es la recomendación a este nivel de detalle. Pero la matriz de criticidad usted la puede utilizar al nivel que usted desee. Es decir, usted puede decidir o aplicar la matriz a un nivel más superficial o a un nivel más detallado. Por ejemplo, no, que yo no quiero poder a competir equipos. Imagínense que usted tiene varias plantas de distintos procesos, pero que al final, bueno, el dueño tiene 5 o 6 plantas repartidas, por ejemplo, qué sé yo, en Chile. Entonces ahora yo quiero poner a competir una planta 1 contra una planta 2. Lo puedo hacer. Claro, lo que pasa es que es un criterio muy genérico. O bueno, ahora vámonos dentro de una planta, pero no equipo. Por ejemplo, tengo líneas de fabricación. Ah, bueno, tengo una empresa cervecera que tiene 20 líneas de fabricación. Entonces yo quiero poner a competir una línea de fabricación contra otra. Lo puedo hacer. Y luego dentro de cada línea de fabricación yo puedo agarrar los equipos que conforman la línea de fabricación. Y fíjense, ahora yo puedo llegar hasta qué nivel de detalle. Dentro de esa línea de fabricación, bueno, tengo un motor eléctrico. Y dentro de ese motor eléctrico yo lo puedo despiezar en modo de fallo. Hasta ese nivel yo puedo llegar. Claro, a ese nivel vamos a llegar, pero no con esta metodología. Lo primero que yo quiero es, con el proceso de criticidad, en esta parte es tener un criterio para saber lo que es crítico y no es crítico. Posteriormente, cuando vengan las otras metodologías, como las técnicas de análisis de fallas, los procesos como el RCM o cualquier otro método, esos otros métodos normalmente van a utilizar esta misma metodología. Es decir, ustedes pueden ver esta misma metodología, pero entonces en vez de aparecer aquí reactor regenerador, es como que yo agarro el reactor y descompongo el reactor. Y dentro del reactor, bueno, ahora yo defino los modos de fallo. Entonces aquí van a aparecer, por ejemplo, los modos de fallos del reactor. Entonces aquí va a aparecer la lista de criticidad de los modos de fallo de ese reactor. ¿Por qué? Porque indistintamente que el reactor sea crítico, no significa que todos los componentes del reactor son críticos. Porque luego pueden haber fallas dentro del reactor que inhabilitan la función completa y hay otros que no inhabilitan la función completa. Hay fallas del reactor que pueden generar pérdidas en seguridad humana y hay otras que no. Entonces ahí puede haber, bueno, criterios que yo pongo a competir. Entonces esos modos de fallos con otros modelos de criticidad pues pueden generar distintos niveles de criticidad. Pero en esta etapa, dentro del modelo de gestión de mantenimiento, la idea es que aquí la empresa tenga un criterio para poner a competir los equipos que cumplen una función. ¿Pero por qué? Porque normalmente luego todos estos equipos dentro de una planta son los que luego se les va a asignar recursos como presupuestos de mantenimiento, inventario, recursos económicos. Y entonces la idea es tener un mapa de criticidad para saber dónde voy a orientar esos recursos. Entonces, eso es un poco en términos generales los aspectos más importantes de esta parte de los procesos de criticidad. Ahora, bueno, avanzamos. Estas técnicas de criticidad normalmente lo único que me ayudan es a determinar, bueno, dónde están esos equipos que son de oportunidad, digamos, que son los que tienen el mayor nivel de riesgo. Pero, por ejemplo, bueno, que dentro de estos 4 equipos, un equipo fue el reactor. El reactor quedó crítico, pero ahora yo quiero saber específicamente qué debo hacer para mejorar los problemas del reactor. Entonces, bueno, ahí ahora vienen las metodologías que sí ya comienzan a profundizar en los análisis para tomar acciones de mejora, porque la criticidad simplemente lo que me muestra es una fotografía, dándome, bueno, una idea general de dónde están las áreas de oportunidad.
Pero ahora si yo quiero saber específicamente cuáles son las acciones que yo debo tomar, bueno, entonces justamente a partir de la fase 3 es que aparecen ya las metodologías específicas para mejorar procesos de confiabilidad, para mejorar planes de mantenimiento, para mejorar mantenibilidad, porque aquí es donde ya nos vamos a meter dentro de problemas detallados. Y justamente, bueno, la fase 3 como procedimiento es análisis de puntos débiles. Ahora lo que yo quiero es establecer dentro de ese equipo crítico llamado reactor, por ejemplo, cuáles son los malos actores, cuáles son los que propician la mayor cantidad, por ejemplo, de paradas, puede ser, o de impactos cuando ocurren las fallas o cuando se pierde la función de ese reactor. Entonces, como herramientas comerciales en la fase 3, bueno, ahí aparecen los típicos métodos denominados de análisis de causa raíz, RCA o RCFA, que es Root Cause Failure Analysis. Fíjense, a nivel comercial hay muchos métodos de análisis de causa raíz, desde métodos muy básicos hasta métodos muy complejos. Aquí lo importante, sobre todo cuando hablamos nosotros del método de análisis causa raíz, es que las empresas que justamente se metan en este tipo de, o utilicen o comiencen a seleccionar este tipo de metodología, sean capaces de desarrollar un procedimiento y tener una herramienta estándar para todos los procesos de análisis de fallo. Entonces, claro, comercialmente, ahí viene uno de los principales problemas cuando queremos seleccionar un proceso de análisis causa-raíz, porque cuando ustedes entonces buscan métodos comerciales, voy a tomar el acrónimo más común, que es RCA o Root Cause Analysis. Bueno, si ustedes buscan en internet y ponen RCA, lo primero que les va a aparecer allí es, bueno, una cantidad de métodos. Y estos métodos han ido variando o mejorando, bueno, desde hace unos 30 o 40 años atrás. Sobre todo los primeros métodos que se consolidaron cuando salió todo esto, lo que fue los procesos de mejora de la calidad, cuando se introdujo el concepto de la mejora continua y sobre todo las ISO 9000, bueno, ya aparecieron los primeros métodos, algo tan sencillo como los métodos de los 5 por qué, el Ichikawa, la espina de pescado, el, los árboles de fallos básicos, bueno, y pare de contar. Nosotros aquí en este caso, bueno, para este taller, bueno, hemos traído un procedimiento que fue el procedimiento que nosotros desarrollamos también por la experiencia que tuvimos en la industria petrolera en los años 90. A nosotros se nos formaron en varios métodos y entonces lo que hicimos fue como fusionar lo mejor de 3 métodos y desarrollamos un procedimiento. Entonces nuestro método de análisis causa-raíz es la mezcla de un método que se llama la línea de eventos, que al principio te permite calcular el riesgo y establecer la prioridad de cada fallo. Luego la parte neurálgica es lo que se llama el árbol de fallos, que de ahí lo tomamos de un método que se llama el método PROAT. Y luego la parte final la tomamos del método Fulbright, que es el proceso de análisis costo-riesgo-beneficio para seleccionar estrategias de mejora. Pero esa función de esos 3 métodos, bueno, lo que buscan es una metodología ordenada que nos permita llegar al origen de las causas y tomar acciones para evitar que ellas se vuelvan a repetir. Y eso, bueno, es el objetivo de cualquier método de análisis de causa-raíz. Inicialmente, un área muy atractiva para la aplicación de estos procesos de análisis causa-raíz, bueno, son los llamados eventos repetitivos, los equipos de pésima confiabilidad, por supuesto, asociados a procesos críticos. Un equipo crítico que pierde una función, pues normalmente, si a la vez esa función se pierde de forma continua, pasa a ser un criterio bastante interesante. Estas metodologías también se utilizan mucho hoy en día para lo que es la evaluación de errores humanos. Y todo análisis causa-raíz no puede dejar de un lado el impacto del error humano. ¿Y por qué? Bueno, porque un gran porcentaje, la mayoría de las interrupciones en procesos industriales son consecuencia de errores humanos. Algunos autores, hay un autor que se llama Jane Reason, que es un autor que trabaja, es un psicólogo industrial que trabaja mucho en el proceso de análisis de falla. Bueno, ellos han logrado en sus investigaciones, bueno, más o menos identificar hasta niveles porcentuales y hablan hasta del 80%, es decir, que de 100 eventos de falla que ocurren en un proceso industrial, 80 de ellos, su origen es un error humano. Y muchas personas más o menos en medio de los resultados reales de las investigaciones en procesos industriales, bueno, se han dado cuenta que más o menos esa tendencia es así. Algunos autores hablan hasta de que esa tendencia es mucho más alta. Entonces, sobre todo, los análisis causa-raíz también se utilizan mucho para tratar, no de buscar un culpable, sino para tratar justamente de identificar dónde esa persona se equivoca para generar lecciones aprendidas. Y bueno, también no solo la parte técnica, sino entendiendo que muchas veces los errores humanos no los comete simplemente el técnico, el operador, el diseñador, el fabricante. Muchas veces los errores los cometen los niveles gerenciales. Entonces ahí entra también el análisis de eficiencia organizacional.
cualquier metodología de análisis causa-raíz que ustedes seleccionen, ya sea un método comercial o un método que ustedes diseñen, normalmente ellos van a pasar por estas 4 etapas. Todo método de análisis causa-raíz pasa por una primera etapa, que es la definición del problema, delimitar bien el volumen de control, establecer las evidencias iniciales, buscar la información de, bueno, cuál es el problema que queremos analizar. Luego, la segunda cajita representa ya la metodología de análisis, que en esta segunda cajita donde aparecen la mayoría de los métodos comerciales. Bueno, un método de análisis puede ser algo tan sencillo como los 5 por qué. Es un método básico de análisis causa-raíz. Claro, muy sencillo para causas básicas, pero bueno, yo lo puedo utilizar. Otro puede ser un espina de pescado, un Chicago, una línea de tiempo. Y bueno, en el caso de nosotros, pues recomendamos los árboles de fallo. Una vez que se aplique el método que cada organización decida y estandarice, pues supuestamente ese método te ayuda a determinar la causa. Y una vez que tienes determinadas las causas, pues caemos a la tercera cajita, que es la definición de soluciones. Y luego, bueno, que evaluamos el impacto de cada solución, viene el cierre. ¿El cierre cuál es? Bueno, implantar y convertir en acciones reales las recomendaciones de un causa raíz. Muchas organizaciones fallan justamente en esta última etapa. Es decir, muchas organizaciones logran definir el problema, hacer el análisis, identificar la causa, pero entonces no cierran este círculo, sino se quedan simplemente en informes técnicos. Entonces no hemos hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se cierra un causa raíz? Cuando se han implantado con acciones reales las recomendaciones. No se va a cerrar el análisis causa raíz con la presentación del informe, que eso es un error muy común en muchos procesos industriales en los que justamente se presenta el proceso de análisis de causa raíz. Y bueno, ya esto es un poco el detalle del procedimiento que nosotros recomendamos. Bueno, en términos de etapas o pasos, nuestro procedimiento pues se divide básicamente en 10 grandes etapas. La primera parte, fíjense, tiene que ver con el proceso de priorización, pero ahora aquí estamos poniendo a competir los problemas específicos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la capacidad de que todos los eventos de fallos de un proceso industrial los vamos a poder atacar, porque no tenemos ni los recursos, ni la cantidad de hora hombre, ni la cantidad de personas para hacer estos análisis. Entonces, tiene que haber un proceso de priorización. Luego buscamos las evidencias iniciales, luego esta metodología habla del concepto de modos de fallos, que son modos o componentes físicos, y luego vienen, bueno, justamente estas dos partes, la hipótesis, los modos de fallo y las causas. Bueno, son como los 3 procesos más importantes, la columna vertebral sobre todo, y no solo de este método, sino de cualquier método de análisis de fallas, es el proceso de definición de hipótesis. Porque la hipótesis supuestamente es la que se valida con hechos reales, y ese es otro aspecto clave. El éxito de un proceso de análisis causa-raíz justamente depende de la validación de los hechos. Todo análisis de fallas al inicio parte de una suposición. Bueno, yo creo que el intercambiador falló porque hubo una rotura interna de los tubos por corrosión por H2S. Ajá, pero ¿cómo verifico yo eso? No, tengo que hacer un análisis de materiales, tomar el tubo, mandarlo a un laboratorio, verificar la calidad del producto que está moviéndose dentro del tubo. Entonces todo eso es justamente validación de hechos. Entonces al inicio puede partir de una suposición, que eso es válido al inicio, pero todo análisis de causa-raíz en algún momento tiene que generar procesos de validación de hechos. Y ahí es donde se complican muchas de las investigaciones de análisis de causa-raíz. Bueno, se tienen que probar con teorías y luego, bueno, de ahí van a salir causas, que para esta metodología él habla de 3 tipos de causas, las físicas, humanas y las latentes. Una vez, bueno, con ese procedimiento se a la parte de evaluar alternativas de mejora, diseñamos controles, implantamos y verificamos el desempeño. Que como les comentaba, la idea es que las empresas que justamente deciden aplicar un proceso de análisis causal y justamente lleguen a ese proceso final, que es la implantación de las soluciones para poder luego verificar el desempeño. Y bueno, nosotros aquí siempre hacemos un paréntesis porque hay como 2 conceptos que son claves para esta metodología, que es sobre todo la definición de los modos, las hipótesis y las causas. Bueno, para el método que nosotros recomendamos, los modos de fallo se asocian a los eventos físicos encontrados, que son las primeras evidencias. Bueno, que estamos en una instalación industrial, que ocurre, por ejemplo, la rotura de una tubería. Entonces, bueno, hay que ir a verificar en sitio cuáles son esos componentes físicos que se vieron afectados. Estamos en una línea de proceso donde falla una bomba. Entonces tenemos que ir al sitio y lo que conseguimos, por ejemplo, fue que el problema de la bomba estuvo asociado a un rodamiento del motor que mueve el eje que impulsa la bomba. Entonces esa es la primera evidencia, el modo físico que se encuentra. Claro, normalmente en las investigaciones de análisis de fallas, pues se parte primero de la pérdida de la función del sistema y luego se comienzan a establecer justamente esos modos físicos.
Y bueno, algunos se pueden ir descartando y algunos, bueno, son las evidencias que se consiguen al inicio. ¿Y quién consigue estas evidencias normalmente? El grupo de mantenimiento en la ejecución del correctivo. Entonces, una vez que se identifica el modo físico, pues bueno, esta metodología propone que ahora se genere una discusión. Claro, estos análisis de fallas normalmente no se hacen en el momento que ocurre la falla. Normalmente se hacen posteriormente. En el único momento en que se hace una falla, un análisis de fallas inmediato, es si ocurre una falla que afecte la seguridad de las personas, una explosión, que incumple normativas ambientales. Pero si no, bueno, son fallas que se tienen que ir acumulando y tiene que haber un criterio, por ejemplo, un indicador que al final de mes las ponga a competir. Ah, bueno, en el mes pudimos en esta planta haber tenido 10 fallas, pero 2 de ellas fueron las que generaron la mayor pérdida. Esa es la que vamos a atacar. Entonces, ese modo de fallo físico, la idea es que luego, bueno, analicemos las hipótesis por las que supuestamente pudo haber aparecido ese modo de fallo. Ah, bueno, que el modo de fallo fue, por ejemplo, el rodamiento. Entonces yo me voy a preguntar cuáles son los mecanismos que provocan la falla del rodamiento. Y bueno, ahí se puede abrir porque las hipótesis pueden provenir de diseño, de montaje, de errores operacionales, de mala selección. Y esta es la parte que normalmente se complica porque toda hipótesis que se plantea luego tiene que validarse. ¿Y dónde se validan las hipótesis? Bueno, no en una reunión. Las hipótesis se validan en el terreno. Y muchas de esas hipótesis necesitan ser validadas con recursos externos. Bueno, mandar, como les comentaba hace rato, el material a un laboratorio. Entonces, claro, estos modelos de análisis de causa-raíz normalmente no se realizan de un día para otro, son reuniones de trabajo, por ejemplo, reuniones de 3 o 4 horas, la intensidad va a depender de la problemática, de la cantidad de modos de fallos, de la cantidad de hipótesis, y ahí es donde se comienza a complicar esto, porque se supone que entonces esto compite contra el día a día, porque las personas que participan aquí, ¿quiénes son? Los mismos operarios, el mecánico, el instrumentista, el electricista, el experto en corrosión, que yo necesito que abra un espacio de tiempo para venir, ayudarme a investigar cuál es la causa que provoca el fallo. Y después entonces que se logran validar esas hipótesis, bueno, esta metodología habla de 3 tipos de causas, las físicas que son las que envuelven materiales tangibles, componentes, bueno, las raíces humanas que son las que les comentaba más o menos hace rato, es la que tienen que ver con los posibles errores que cometen las personas. Acuérdense, este método siempre parte de la premisa de que las personas no se equivocan adrede, lo hacen de forma involuntaria. Entonces allí hay espacio para, primero, entender por qué la persona se equivocó y sobre todo, bueno, tratar de generar lecciones aprendidas. Y la causa raíz latente, que también son errores humanos, pero por los directivos, por la gerencia. Si de repente tienes un mecánico que se equivocó montando un rodamiento, pero cuando hiciste la investigación te das cuenta que ese mecánico desde hace 2 años no recibe ningún adiestramiento, la empresa no tiene un procedimiento, aprendió por ensayo y error, las herramientas que tiene no sirven, está pidiendo herramientas nuevas y nadie le ha prestado atención. Entonces, fíjense, ya aparece la causa raíz latente. ¿Y es la causa raíz latente? Bueno, la falta de soporte administrativo y gerencial que no le está dando todos los medios para que ese técnico no se equivoque. Entonces, eso es un poco, bueno, lo que maneja esta metodología. Bueno, maneja los 3 tipos de causas. Entonces, causas que le pegan directamente a los componentes físicos, causas que tienen que ver con los errores de nuestros técnicos, operarios, mantenedores, y bueno, y causas que tienen que ver con los gerentes, porque en esos 3 niveles podemos tomar decisiones. Normalmente cuando le pegamos a la causa raíz física le vamos a pegar por rediseño, por modificaciones, por planes de mantenimiento. Y normalmente la causa raíz humana tiene que ver con adiestramiento, mejora de procedimientos, cualificación del personal. Y la causa raíz latente, bueno, el cambio de cómo se administra el negocio. Bueno, que los gerentes tienen que darse cuenta de que ellos también pueden equivocarse. Se supone, bueno, que una vez que se han definido todas las causas, pues esta metodología lo que me lleva a la parte final es a un proceso de definición de solución. Ah, bueno, que la causa que se identificó fue, por ejemplo, un mal montaje. Pero el mal montaje, entonces, en la investigación nos dimos cuenta que en realidad es porque el mecánico no tiene un procedimiento y no tiene buenas herramientas. Entonces, bueno, ahí se le provee ahora el procedimiento, el adiestramiento y las nuevas herramientas. Se jerarquiza la solución, se calcula el valor del costo de la solución, bueno, ahí ahora se estima el ahorro de la mejora, y bueno, muchas veces hay algunas propuestas de mejora que generan resistencia al cambio. La idea, sobre todo en esta parte final, es que todo el grupo de análisis de fallas, bueno, actúe como un equipo natural y esté convencido de esa solución. Se diseña el plan de implantación y se aplique. Acuérdense, cerrar el círculo. Cerrar el círculo, ¿qué significa? Convertir las recomendaciones en acciones reales, ejecutadas. Mientras hagamos solo la investigación en papel, mientras solo generemos informes técnicos y no seamos capaces de aplicar en sitio o en la planta o en el equipo las recomendaciones reales, bueno, todo esto se convierte simplemente en solo informes técnicos que al final no terminan aportando valor. Entonces, siempre esa es la recomendación final que se da en este proceso de aplicación
de análisis causal. Y esto es más o menos como la representación gráfica de todo el paso a paso de la metodología. Primero se define el problema y se pone a competir en un proceso de evaluación de criticidad. Se construye el árbol. La primera parte es el evento inicial, la segunda fila normalmente corresponde a los modos de fallo físicos, ya luego aquí aparecen las hipótesis y luego ya aparecen que si las causas físicas, humanas o latentes. Y después que tenemos ya definido las causas raíces identificadas, pues caemos a la parte final, proponemos recomendaciones, implantamos y medimos la efectividad de la solución. Entonces es más o menos como el resumen de lo que propone el procedimiento de análisis causa raíz. Y normalmente, entonces, esto como les comentaba, después que hemos definido las prioridades y sabemos cuáles son los problemas que nos están generando mayor impacto, pues los métodos de análisis causa raíz pasan a ser esas herramientas que en el corto plazo me pueden ayudar bastante a generar procesos de mejora. Y no solo eso, que un buen análisis causa raíz no solo me va a ayudar a mejorar la confiabilidad, sino la idea es que también me ayude a minimizar la consecuencia económica. Así que trate de apuntar por los dos lados. Mejorar, por un lado, aspectos de frecuencia de fallos, reduciendo la frecuencia de fallos, pero sobre todo minimizando la consecuencia del efecto que genera cada fallo. Y justamente aquí se hace el resumen de los objetivos que normalmente busca cubrir un análisis causa raíz. Primero, la reducción de fallas, la frecuencia. Si teníamos un evento de fallos que anteriormente, antes de hacer el análisis de falla, me ocurría 10 veces al año, todo análisis causa raíz, pues yo esperaría que después que implante las recomendaciones, bueno, a suponer, logre bajar esto de 10 a 2. Claro, si logro conseguir esa reducción, ¿qué puedo decir yo allí? Que el análisis causa raíz ha mejorado la confiabilidad, porque estamos incrementando el mean time to fail. Ahora, la idea no es solo disminuir la frecuencia de fallos, sino bueno, también pegarle a la, ¿qué? A la parte de los costos. Minimizar los costos de pérdida, los costos directos, es decir, aportar rentabilidad económica, porque no hago yo nada con simplemente mejorar la confiabilidad, pero sin lograr reducir o mejorar la parte económica. Bueno, muchas veces ocurre que entonces generamos la mejor solución técnica, pero entonces no escatimamos recursos económicos. Entonces a veces, bueno, que logramos ahora reducir de 10 fallas a 2 fallas. Pero entonces resulta que estas 10 fallas, el año anterior, me generaban un costo, por ejemplo, en términos de pérdida, producción, costo directo. Esas 10 fallas me costaban, por ejemplo, $100,000 al año, dólares por año. Entonces apliqué una solución, es cierto, logré bajar ahora de 10 fallas a 2 fallas, pero voy a exagerar. Pero entonces yo hice una reingeniería y resulta que la reingeniería que hice me costó, voy a exagerar, insisto, me costó $10 millones. Entonces resulta que ahora, cuando yo analizo el ciclo de vida de esa solución, bueno, era mucho más barato seguir conviviendo con las 10 fallas anteriores. Porque entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? He aplicado una solución que en términos de ingeniería es muy buena, porque por supuesto esta reducción de 10 a 2 es excelente, pero a un costo exageradamente alto y que no lo voy a capitalizar en el ciclo de vida del activo. Entonces, esa solución está siendo efectiva por el lado de la confiabilidad, pero ineficiente en términos económicos. Entonces, la idea es que todas las soluciones que salgan de los procesos de análisis causa-raíz, bueno, sean tanto efectivas como eficientes. Y sobre todo que sean eficientes en términos de rentabilidad económica. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen, ¿no? Lo que siempre en esta parte del proceso de análisis de causa-raíz se trata de resumir en esta etapa. Bueno, volvemos igual que en el caso anterior. ¿Alguna inquietud con respecto a estos procesos de análisis causa-raíz? Es muy probable que ustedes también manejen algunas herramientas de análisis causa-raíz, porque yo aquí hemos simplificado un método específico, pero no hay un único método. Y siempre la recomendación en esta etapa es, sea cual sea en la organización donde ustedes estén, lo que sí se recomienda es que las empresas tengan un único método de análisis de fallos, que no se pongan a convivir con distintas metodologías, porque eso es muy ineficiente. Es más, a veces nosotros hemos ido a ciertas empresas que auditamos, entonces, bueno, vas a una parte del proceso y utilizan árboles de fallo. Luego van a otra y utilizan los 5 por qué. Van a otra y utilizan la línea de tiempo. Y cada quien entonces está analizando fallas como mejor le parece. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado y la idea es que se genere primero un procedimiento único para todos. Y luego lo que pregunta Ginny es bien interesante. Eso es otro error muy común. Las empresas no tienen muchas veces el detonador o el disparador para establecer dónde vale la pena hacer análisis de fallas. Muchas veces el detonador, ¿quién es? Un gerente.
El gerente de mantenimiento, el gerente de operaciones. No, esta semana en esta línea me han ocurrido 5 fallas en un motor X. Claro, ese gerente sale corriendo a pedirle que hay que hacer un análisis. Pero 15 días después revienta otro problema en otro sector de la línea. Entonces ahora el mismo gerente te dice, no, no, olvídense del problema de hace 2 semanas atrás y ahora ataquemos este nuevo problema. Entonces pasan 6 meses y has abierto 8 frentes de trabajo porque son fallas distintas, pero no has solucionado ninguna. Porque te vas moviendo en función de qué. El detonador es el corto plazo, lo que ocurre en la semana. Ahora no, para esto lo ideal que es establecer un indicador. Bueno, la próxima semana, cuando veamos, bueno, aquí pues estoy adelantándome, el indicador que nosotros recomendamos para esto es el CIF, el coste por indisponibilidad por fallas, que se explica justamente en el último video. Bueno, la idea es que entonces ese detonador, por ejemplo, tú lo definas, bueno, mensualmente voy a poder competir todos los eventos de fallos que aparecen en mi planta. Bueno, el CIF es la combinación entre una frecuencia de fallos por sus costos, ya sean costos directos, pérdida de producción, seguridad y ambiente, los ordeno de mayor a menor y bueno, y esos que generan el 80% de la pérdida al final de cada mes son los que voy a analizar. Entonces, para el próximo ciclo tienes que esperar un mes. Claro, yo estoy tomando como referencia un mes. ¿Pero por qué? Bueno, porque normalmente se toma siempre como referencia a nivel de toma de decisiones, bueno, valores mensualizados. Pero bueno, si las fallas son muy agresivas, usted puede reducir ese ciclo, pero que haya un criterio y que el criterio entonces no sea el de un gerente, que yo creo que puede ser, que la alarma del día a día, la mala publicidad de un evento, no, que sea un indicador que se convierta en ese detonador. Y bueno, y ese indicador lo ideal es que se generase directamente dentro del software de mantenimiento a través de la información que salga, bueno, del registro histórico de fallas junto con sus consecuentes. Entonces, bueno, una recomendación que se da aquí también, que además de que haya un solo método de análisis de fallas, que también haya un detonador. Y bueno, como digo, la próxima semana pues hablaremos con bastante detalle de ese detonador llamado costos por indisponibilidad por falla. Muy bien, y luego, bueno, normalmente en esta segunda sesión también comenzamos a discutir un poco sobre, claro, ya otras metodologías. Fíjense, aquí cuando hablábamos de los procesos de análisis causa-raíz, que están muy relacionados con la fase 3, ahora, perdón, cuando entramos en la fase 4, y aquí, bueno, en realidad es fase 4 y 5. En la fase 4 y 5, fíjense, ya es no pensar en una falla individual, porque en la fase 3, con los métodos de análisis causa-raíz, aquí estamos atacando las fallas individuales, problemas individuales, que son de alto impacto, pero son individuales. Ah, bueno, que en esa línea de fabricación tenemos ese rodamiento, ese motor eléctrico que se convirtió en un dolor de cabeza. Ahora resulta que ese rodamiento de ese motor, imagínense ustedes, forma parte de un sistema de bombeo. Ahora imagínense que ese es el sistema de bombeo que lleva el agua de alimentación a una gran caldera. Y esta caldera es con la que se genera la electricidad en esa empresa. Entonces ahora lo que yo quiero es evaluar no la falla del rodamiento. Ahora fíjense, ahora lo que yo quiero evaluar es la estrategia óptima de mantenimiento del sistema de generación de vapor. Entonces estamos ubicados acá. Ahora no es un problema individual, ahora es un problema sistémico. Ahora lo que yo quiero es, bueno, optimizar el presupuesto anual de mantenimiento, optimizar los recursos, optimizar los máximos y mínimos repuestos, optimizar el número de personas que necesito yo en un área específica. Entonces allí entran ya herramientas que me van a ayudar a mejorar los procesos de planeación y programación. Por ejemplo, todo lo que va a alimentar un software como el SAP PM, un software como el Máximo. Sí, ya la estructura global para optimizar la estrategia de mantenimiento. Aquí en la fase 4 hay muchos métodos de optimización. Nosotros hemos tomado como referencia un método nada más, el RCM, el mantenimiento central de confiabilidad. ¿Pero por qué? Porque es una metodología que en los últimos años ha tenido un impacto muy interesante y lo otro, su flexibilidad. El RCM lo interesante es que se adapta primero a cualquier proceso industrial, a pesar de que su origen fue la industria aeronáutica, pero él se puede aplicar en cualquier tipo de equipo, en cualquier sistema, y entonces eso lo hace una herramienta muy potente, porque bueno, ya sea usted se encuentre en la minería, se encuentre en una planta agroindustrial, se encuentre en una planta de manufactura de automóviles, se encuentre en una planta de generación eléctrica, el RCM se adapta a todas esas familias de equipos. Entonces eso lo ha hecho que sea una herramienta muy flexible y bueno, y nosotros la traemos como un método. Pero bueno, aquí, así como yo pude haber explicado recién aquí yo me pude haber puesto a explicar, qué sé yo, IBR, inspección basada en riesgo, integridad mecánica, TPM, Six Sigma, Lean Manufacturing, porque también es importante que ustedes entiendan, lo más seguro es que aquí ustedes no van a utilizar un solo método. Lo más probable es que haya una combinación. Por ejemplo, nosotros en nuestras refinerías en Shell mezclábamos normalmente un método que se llama RCM con IBR. ¿Pero por qué con IBR? Porque IBR era un método de análisis de procesos de degradación. En las refinerías hay muchos problemas de degradación.
corrosión, erosión, fatiga. Entonces allí el RCM normalmente tiene ciertas limitaciones. Entonces yo mezclaba, o nosotros mezclábamos RCM con IBR. Pero por ejemplo, cuando fuimos a Heineken en España, que es una línea de envasado, bueno, ahí ellos mezclan RCM con Six Sigma. Cuando fuimos, por ejemplo, a Ford, en una planta de transmisiones en Irapuato, en México, ellos mezclan RCM con Lean Manufacturing. Entonces, en realidad, en la fase 4 y 5 es donde se van a terminar combinando distintas metodologías. Pero lo importante es entender el proceso, entender el tipo de equipos que tenemos para luego, bueno, meter las herramientas. Entonces, el RCM va a ser una herramienta como cualquier otra que se puede adaptar a esos procesos para ayudarnos justamente a optimizar los planes de mantenimiento. Entonces, bueno, en términos genéricos, el RCM, como se le conoce en inglés, que es Reliability Centered Maintenance o mantenimiento centrado en confiabilidad, es un método que básicamente lo que busca es ayudarnos a determinar lo que debemos hacer desde el punto de vista de mantenimiento para asegurar que el activo cumpla su función de forma efectiva, adaptándose a su contexto operacional. Como todas estas herramientas, siempre hay un procedimiento, hay un paso a paso. Bueno, así como en causa raíz había un procedimiento basado en árboles de falla, en realidad el RCM utiliza, la metodología que utiliza el RCM para definir un plan de mantenimiento óptimo es lo que se conoce como el FMA o el FMECA, el Failure Mode and Effect Analysis. Esa es la columna vertebral del método. Pero previo a eso, bueno, hay un procedimiento. El procedimiento normalmente tiene una fase inicial. En la fase inicial, bueno, aparece primero el equipo natural de trabajo. Igual, esto no es solo mantenimiento, es un equipo multidisciplinario el que se debe reunir para justamente desarrollar esta metodología. Fíjense que el proceso de jerarquización también se aplica acá. La idea del RCM es como en causa raíz. Yo no voy a hacer análisis causa-raíz a todas las fallas. Igual, el RCM yo no se lo voy a aplicar a todos los equipos. La idea es que yo se lo aplique a quién, a los equipos críticos. Bueno, si nos vamos al modelo de criticidad, bueno, si tuvimos, por ejemplo, 20 equipos críticos, yo puedo agarrar esos 20 equipos y hacer un proceso de análisis de RCM. Y ya luego, entonces, que tengo definido mis equipos críticos, entonces, en realidad, esto que está aquí encerrado en esta línea roja, este es propiamente el procedimiento técnico del RCM. Se define el contexto operacional, que eso no es más que el volumen de control, entender bien cómo opera el equipo, y ya luego viene la parte más importante, que es el análisis muy efecto de fallo. El análisis muy efecto de fallos tiene 4 etapas: función, falla funcional, modo y efecto. Y sobre todo esas 4 etapas, bueno, estas dos, los modos y los efectos, son las partes fundamentales de la metodología. Después que tenemos los modos definidos y los efectos, que no es más que el cálculo de riesgo de cada modo, entonces caemos en la parte final, que ya es establecer la estrategia óptima de mantenimiento. Y eso es muy interesante, porque ¿dónde es que se discute la estrategia óptima de mantenimiento? Es al final del proceso de RCM. Es decir, que para yo poder diseñar un plan óptimo de mantenimiento, primero tengo que entender la criticidad del equipo, tengo que entender el contexto y cómo opera el equipo, y luego tengo que, bueno, saber cómo funciona y cómo aparecen los distintos modos de fallo, para luego poder establecer el riesgo que genera cada fallo. Solo en ese momento es donde yo estoy en posición para establecer una estrategia óptima de mantenimiento. Ahora, cubrir todas las etapas del proceso de RCM es donde traen una de las barreras de la metodología, el tiempo. El proceso de RCM es un proceso de largo alcance. A diferencia del causa raíz, que estás evaluando un modo de fallo individual, por ejemplo, el rodamiento, resulta que en RCM, entonces estás evaluando, yo les comentaba, voy a evaluar el plan de mantenimiento de la caldera. Bueno, ¿cuántos modos de fallos puede tener una caldera? 200, 300 modos de fallos. Ya aparecen modos de fallos de la parte eléctrica, mecánica, instrumentación y control. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de reuniones de trabajo que se necesitan para un análisis de RCM. Entonces, es importante cuando se aplica un proceso de RCM explicarle a la gerencia que esto es un proceso de largo alcance. Normalmente, el tiempo mínimo para ver resultados de un proceso de RCM no es menor a un año, y estamos siendo optimistas. Entonces, si la gerencia quiere, eso sí, los impactos son muy altos, pero la empresa tiene que saber esperar. Si está esperando un resultado de corto plazo, no, quiero obtener un resultado de hoy para mañana, en las próximas 2 o 3 semanas, en los próximos meses, RCM no es el que te va a entregar esos resultados. Bueno, un causa raíz, muchas veces sí te puede entregar un resultado de corto plazo, pero RCM no. El mantenimiento central de confiabilidad es un proceso de mediano y largo plazo, y él termina alimentando toda la estrategia de planeación y programación, porque acuérdense, entonces al final, ¿qué sale de acá? Bueno, salen los planes óptimos que alimentan la planeación y la programación de mantenimiento. Y dentro de toda la metodología de RCM, bueno, hay conceptos que son importantes. La función, bueno, primero el método lo que me pide es que yo entienda primero cómo opera el equipo, tener conocimiento de las variables operacionales. En esa primera parte, sobre todo, quiénes son los que más participan
Bueno, la gente de operaciones, la gente de procesos. Luego aparecen las fallas funcionales, que es entender simplemente cómo se pierde una función de forma total o parcial. Claro, hay a veces procesos operacionales que funcionan pero de forma ineficiente. Entonces eso es una falla parcial. Hay otros procesos que simplemente no aceptan la parcialidad. Por ejemplo, una falla que tenga que ver con seguridad o ambiente. Y luego vienen los modos de fallos, que para la metodología son simplemente los componentes físicos que hacen perder la función. Bueno, ¿quiénes entran allí? Bueno, ejemplos clásicos, que estamos haciendo el análisis de un motor. Bueno, en el motor eléctrico, ¿quiénes aparecen? El rotor, el devanado, el acople, los rodamientos, la carcasa. Que estamos hablando de una bomba. Bueno, ¿quién entra ahí? El impulsor, el eje, los sellos mecánicos, la base. Bueno, un intercambiador de calor, igual la carcasa, los tubos, las válvulas. Sí, son componentes físicos que pueden fallar. Entonces, el RCM, ¿qué me va a obligar? Que si yo estoy haciendo un análisis de fallas, por ejemplo, de una gran caldera, bueno, yo tengo que colocar todos los componentes físicos que pueden fallar. Que estoy haciendo, por ejemplo, un RCM de una flota de camiones, qué sé yo, en el área minera, Komatsu, un modelo X, bueno, yo tengo que colocar todos los modos fallos físicos. Imagínense un camión minero. Tienes un gran motor, un sistema de lubricación, sistema de enfriamiento, y ahí tienes componentes mecánicos, eléctricos, instrumentación, control. Es para que nada más tengan una idea. El RCM normalmente es un proceso de largo alcance, porque se necesita una cantidad de hora-hombres muy grande para poder definir todos los modos de fallo. Y después que se definen todos los modos de fallo, bueno, viene la parte más interesante. ¿Cómo evalúo yo el riesgo de cada modo de fallo? Entonces, bueno, aquí hay una guía. La idea es que entonces yo trate de describir el efecto. Por ejemplo, en cada falla tengo que preguntarme si afecta, por ejemplo, la seguridad o el ambiente. Luego tengo que preguntarme cómo afecta la operación, si afecta el proceso, cuánto afecta la calidad, si hay daños a otros sistemas, qué daños genera la falla. Y esto finaliza tratando de cuantificar económicamente el costo de la falla. Esta parte lleva una cantidad de hora-hombre importante. Por supuesto, si yo quiero llegar a el nivel de detalle donde voy a cuantificar económicamente el riesgo de cada falla. Ahí el RCM habla de algunos tipos de... Esto es más que la parte metodológica. El RCM habla, bueno, que cada falla puede generar lo que se llaman impactos no operacionales, que esos son los de menor riesgo, son aquellas fallas que no generan ningún tipo de impacto ni sobre la producción, ni sobre la seguridad. Sobre todo estas fallas son las que solo afectan los costos directos, material y mano de obra. Las operacionales son las que le pegan directamente a los objetivos de producción, calidad, lucro cesante, producción diferida. Las que le afectan la seguridad, por supuesto, ¿quiénes son? Las que ponen en peligro a las personas, la integridad física de las personas, incumplimiento de normativas ambientales. Y el RCM generó un concepto que llamó fallas ocultas, que sobre todo son aquellas fallas que tienen que ver con los dispositivos de protección o seguridad. Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo que se toma aquí es la válvula de seguridad, la válvula de alivio de una caldera. Bien, ¿y por qué hay que tener mucho cuidado? Porque estas son fallas que en condiciones normales yo no me puedo dar cuenta. Bueno, cuando la caldera está bien, cuando la presión se está controlando y no hay una sobrepresión, ¿cómo sé yo que esa válvula de alivio está apta para funcionar? Necesito hacer una prueba. Entonces, ¿por qué el RCM las separó y las puso aparte? Porque el plan de mantenimiento de los dispositivos de protección es diferente al de los equipos que trabajan en condiciones normales. Porque un equipo normal yo me puedo dar cuenta que él va a fallar. En cambio, estos equipos que tienen sistemas de protección, normalmente yo necesito una prueba para verificar su desempeño. Entonces ahí entran válvulas de seguridad, todos los sistemas de shutdown, todos los sistemas de respaldo. Entonces es básicamente eso, para crear una política especial de prueba. Entonces el RCM, esto es lo que llamó los tipos de consecuencias de los distintos modos de fallo. Y en el modelo RCM, pues bueno, aquí está justamente el ejemplo más sencillo de, de un modo de fallo oculto que es una válvula de seguridad. Como les comentaba, ¿por qué una válvula es una falla oculta para el RCM? Porque en condiciones normales, vuelvo a repetir, cuando no se ha generado la sobrepresión, la única manera de que yo me dé cuenta de que esta válvula está en estado de fallo es que yo haga una prueba de verificación. Mientras yo no haga esa prueba, no me puedo dar cuenta. Otro ejemplo bastante sencillo de eso, por ejemplo, los discos de ruptura de un compresor. Bueno, los discos están allí para romperse. Mientras no ocurre la sobrepresión. Bueno, el ejemplo más sencillo, un fusible. Todos los fusibles son fallas ocultas. Porque los fusibles están hechos ¿para qué? Para romperse. Entonces, ese tipo de dispositivos, pues sus estrategias de mantenimiento son diferentes, porque la idea es hacer pruebas, pero hay algunos de ellos que no aceptan pruebas. Por ejemplo, el fusible no lo puedes probar. Entonces, lo que tienes que preguntarte cuáles son tus sistemas de mitigación y control para esas fallas que no puedes.
probar. Entonces, bueno, por eso fue que el RCM la separó, por el trato especial que hay que hacerle a ese tipo de modo de fallo. Y en la parte final de lo que se llama el análisis muy efecto de fallos, esto es lo más interesante. Cómo evaluar la consecuencia económica de un modo de fallo y tratar justamente de llegar a la valoración económica. Imagínense que esto forma parte de un análisis de RCM de un gran motocompresor. Entonces el modo de fallo es un anillo de un pistón de un cilindro de fuerza. Entonces, bueno, aquí se describe, esto es una falla que en este caso es evidente, no afecta la seguridad y ambiente, en realidad aquí se están respondiendo estas preguntas. Entonces aquí lo que tenemos es eso, bueno, que primero no afecta la seguridad y lo que ocurre operacionalmente, se presuriza el cárter, baja la compresión, así tenemos a la bujía y se observa humo por el escape y al final se detiene la máquina. Ese es el efecto final, la detención de la máquina. Eso genera una actividad de mantenimiento correctiva, se para el equipo, se saca el pistón y se reemplazan los anillos. Y luego, bueno, los costos. Se necesitan 4 mecánicos, un tiempo de reparación de 16 horas y el costo de pérdida de penalización aquí por hora es de 120.000, esta M es 10 a la 3, $120.000 por hora. Estos 120.000 se multiplican por 16 y me da la pérdida anual. Perdón, la pérdida por falla, 1.920.000. Le sumamos los 10.000 del costo directo y me da 1.930.000. Y aquí el riesgo es la combinación de una frecuencia por una consecuencia. Esta es la consecuencia de la falla, 1.900.000. Y en el caso de la frecuencia, es una falla por año. Entonces aquí lo que yo estoy multiplicando es una falla por año por 1.930.000 dólares. Entonces esto justamente dólares por falla. Entonces esta falla con esta falla se da y me quedan que en dólares por año. Entonces en este caso, bueno, coincidentemente da el mismo valor porque es una falla por año. Da 1.930.000 dólares por año. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que esa falla en un valor equivalente anual me está generando una pérdida de 1.930.000 dólares. Esa es la parte más importante del RCM. ¿Pero por qué? Porque luego esto me va a servir para qué. Cuando caiga en la parte final del RCM, ¿qué voy a hacer con esto? Pues con esto lo que voy a hacer es justificar el plan de mantenimiento. Claro, si yo me estoy dando cuenta que la falla me cuesta más de $1.000.000, pues cuando llegue a la parte final, el RCM me va a obligar a que yo prácticamente justifique cualquier tipo de técnica de mantenimiento predictiva, por ejemplo, cualquier cosa que me logre anticiparme a la falla. Entonces, justamente el criterio es utilizar esto para justificar el plan de mantenimiento. Ahora, imagínense ustedes que estamos haciendo la misma evaluación de otra falla, pero que no hubiese pérdida de producción, es decir, que estos 120.000 no existiesen. Entonces, que al final no es 1.920.000, sino al final solo hay un costo directo de $2.000. Estos son materiales y mano de obra. No hay pérdida de producción, ni afectación de la calidad, ni seguridad ni ambiente. Entonces ahora yo tengo que justificar un plan de mantenimiento. Claro, ahora probablemente este fallo, que tiene solo un riesgo de $2.000 por año, de repente yo puedo darme el lujo de ¿qué? De esperar que ocurra la falla. Entonces, para este modo de fallo, que es otro, o que puede ser ese mismo, pero ubicado en otro sector, pues la política de mantenimiento sería dejarlo fallar. En cambio, para este modo de fallo que tiene una pérdida de 1.930.000 dólares, pues ¿cuál tipo de actividad de mantenimiento voy a considerar? Un mantenimiento por condición, un predictivo, por ejemplo. Entonces aquí es donde entra el valor agregado de la metodología RCM, que al final se convierte en ¿qué? En una herramienta que me ayuda a distribuir racionalmente los recursos de mantenimiento. Entonces, justamente después que hemos calculado el riesgo de cada modo, claro, esto se hace para todos los modos de fallo. Imagínense ustedes, un análisis de RCM que tenga 300 modos de fallo. Bueno, nosotros hace un par de años atrás nos tocó ir a Chile, a una de estas minas, y hacer un análisis de RCM de un camión minero Komatsu. De ahí salieron 560 modos de fallo. Esto lo tuvimos que hacer 560 veces para calcular el riesgo de cada modo de fallo. Bueno, eso no son 2 o 3 reuniones, eso pueden ser 20, 30 reuniones y bueno, ahí es donde se complica el proceso de RCM. Y ya después entonces que tenemos todo el análisis de modos y efectos de fallo, entonces caemos a la parte final, que es ahora poner a competir las estrategias de mantenimiento. El RCM propone como dos grandes grupos de estrategias, las preventivas, o en su más amplio sentido de la palabra, proactivas, todo lo que hago para anticiparme la falla, y las reactivas. En las proactivas, bueno, el método RCM propone 4 políticas de mantenimiento, las tareas por condición, que es lo que normalmente ustedes conocen como las técnicas de mantenimiento predictivo, que es el nombre comercial, reacondicionamiento y sustitución, que son los mantenimientos basados en tiempo, cuando no tengo una herramienta predictiva que me permita evitar o diagnosticar la falla, pues yo puedo utilizar los
típicos mantenimientos basados en tiempo o los recondicionamientos basados en tiempo. Y búsqueda de fallas ocultos es el concepto de falla oculta, es cada cuánto tiempo debo ir a probar la válvula de seguridad, cada cuánto debo ir a probar los sistemas de protección. Entonces, todas estas 4 actividades es lo que él llama las tareas proactivas, lo que hago para anticiparme a la falla. Y las reactivas, bueno, muchas veces, pues, más que un plan de mantenimiento, bueno, puede ser un rediseño. Fíjense que esto es interesante porque el RCM no nos limita a solo justificar planes de mantenimiento. El RCM te abre la opción a que, bueno, muchas veces la mejor solución es una reingeniería, una modificación. Y no tengo que estar solo montando planes de mantenimiento, claro, es una evaluación costo-beneficio. Y el RCM también te da la opción de que, bueno, de que en algún momento determinado usted decida no hacer ningún mantenimiento, es decir, dejarlo a fallar. Esto es lo que se llama el mantenimiento correctivo. Pero ¿cuándo voy a llegar acá? Claro, por supuesto, cuando una penalización sea como esta, la de $2.000. No generamos pérdida de producción, no generamos impacto en la seguridad. Entonces, bueno, lo que hago es que calculo cuánto cuesta el preventivo contra la falla, ¿no? El preventivo me cuesta $1.500 y la falla me cuesta 2.000. Claro, ahí probablemente pueda asumir el riesgo de llegar acá. Pero ahora, cuando tengo una falla que me cueste $1.000.000, pues por supuesto, yo no voy a llegar acá a no hacer nada, no, me tengo que quedar aquí arriba. O justificar un rediseño. Entonces, esa es la lógica que hay detrás del modelo RCM. Y en la parte final, bueno, aparece lo que se llama el flujo de decisión, que esto no es más que un pequeño algoritmo que desarrolló RCM para poder competir las distintas estrategias de mantenimiento. En la primera fila normalmente van las preguntas de los efectos, si es evidente o no es evidente. Eso está supuestamente la primera columna es oculta, la segunda columna es la que afecta la seguridad y el ambiente, la tercera columna es la que afecta la producción o las operaciones, y la última columna son las no operacionales. Y ya a partir de la segunda fila donde comienzan a aparecer las estrategias de mantenimiento. Siempre van de las proactivas a las reactivas. Bueno, ¿cuál es la primera opción? Siempre evaluar el mantenimiento por condición. Luego vienen que si el recondicionamiento y sustitución son los mantenimientos basados en tiempo. Recondicionamiento es para que los que entiendan más sencillo, el ejemplo típico es un mantenimiento mayor, un overhaul. Bueno, que a las 50.000 horas una gran turbina la paramos para hacer un recondicionamiento completo. Y la sustitución cíclica es el reemplazo de un componente por otro, pero ambas están basadas en tiempo. En cambio, la condición, bueno, son todas esas técnicas predictivas, vibraciones, análisis de aceite, medición de espesores, ultrasonido. Entonces, estas que están aquí arriba, ¿quiénes son? Las proactivas. Y las últimas dos es donde aparecen las reactivas, o no realizar mantenimiento o el rediseño. Y para llegar a estas, tuve que haber primero descartado estas 3 primeras. Fíjense que siempre el RCM me pone a pensar de forma proactiva. Y bueno, claro, ¿cuándo me quedo yo aquí arriba? Cuando los riesgos son muy altos. Ahora, cuando los riesgos son muy bajos, pues yo puedo comenzar a bajar y llegar hasta esta opción. El no realizar mantenimiento solo aplica en las últimas 2 columnas, porque en las columnas, la primera, que es la falla oculta, y la segunda, que son seguridad y ambiente, usted no ve la opción de no realizar, porque sería como ilógico. Acuérdense que la primera columna son los dispositivos de protección y la segunda son los sistemas de seguridad. Entonces sería como ilógico que ustedes viesen por aquí en estas columnas algo que dijese no hacer nada. Entonces, esta es la lógica del proceso RCM. Y hoy en día, algunos autores han creado, entre las tareas por condición y la primera fila, una cajita nueva que le han puesto lo que hoy en día llaman el mantenimiento 4.0. Pero eso no es más que una referencia comercial. Porque para nosotros todo lo que es la industria 4.0 entra dentro del sistema de mantenimiento por condición. Porque el mantenimiento por condición no es más que el uso ahora de herramientas tecnológicas para mejorar las decisiones de mantenimiento. Es decir, en vez de que antes tenía a un analista que, por ejemplo, iba y analizaba la vibración de un equipo, entonces ahora ¿qué tenemos? Ahora tenemos una red neuronal que aprende del viejito, le definimos las reglas de juego y entonces en vez de ser la persona la que toma la decisión, la red neuronal toma la decisión y genera el proceso de mantenimiento. Entonces, bueno, sobre todo a nivel comercial, hablan que si la nueva versión del RCM 4.0, que para nosotros no es más que la venta de un producto comercial. Para nosotros, el modelo tradicional de RCM incluye todo lo que hoy en día se está llamando el mantenimiento de la industria 4.0. Lo que hay que simplemente saberlo utilizar y saber, bueno, dónde se justifica la introducción de todas esas herramientas de lo que hoy en día se llama el mantenimiento 4.0. Entonces, hasta ese nivel, en día la flexibilidad de un método tan potente como RCM, que fíjense lo visionario de ese método. Este método se diseñó hace más de 50 años. Y hoy en día se habla de mantenimiento 4.0 y fácilmente se puede meter dentro de esta herramienta. Lo que simplemente hay que saber cómo utilizar esta herramienta. Y bueno, entonces justamente la idea, imagínate, para hacer una aplicación de RCM, más o menos ahora
el paso a paso de todo lo que habría que hacerse. Bueno, definir las funciones, los modos de fallos, el contexto operacional, para poder llegar al final a establecer la mejor estrategia de mantenimiento. Y luego, bueno, todo esto, el cierre que esto que debe alimentar, lo que se llama el shot plan o los procesos de planeación y programación. Se supone que entonces yo voy a agarrar todas estas estrategias de mantenimiento y ahora las voy a meter dentro, por ejemplo, de mi software de mantenimiento, dentro de mi plan anual de mantenimiento. Y entonces ahí viene otro trabajo, que es otra cantidad de horas, hombre. ¿No? Ya le hemos hecho planes de mantenimiento. Entonces la idea es que ahora utilicemos el RCM también ¿para qué? Bueno, para auditar lo que ya tenemos. Entonces algunas veces pueden aparecer nuevos planes de mantenimiento, algunos que no estén incluidos, o los mismos planes de mantenimiento, pero a una frecuencia distinta. Sí. La idea es eso, es aprovechar el potencial de la herramienta para terminar mejorando nuestra estrategia de los equipos que tenemos ya instalados. Claro, estoy hablando cuando aplicamos RCM para equipos que ya están operando, pero hoy en día también algunos autores hablan de lo que es RCM en fase de diseño. Y esto sobre todo también es para qué? Para no simplemente copiar el plan de mantenimiento que te da un fabricante, sino exigirle, por ejemplo, a un fabricante que antes de la instalación de un equipo, uno utilice un método como RCM para auditar esos planes del fabricante. Porque el fabricante siempre te da un plan estándar, pero ese plan estándar no significa que sea un óptimo, que ese es otro error. La gente tiende a pensar que el mejor plan de mantenimiento es el del fabricante. No, el fabricante es simplemente una referencia. El que tiene que diseñar el mejor plan de mantenimiento es el dueño del activo, y el RCM te ayuda a eso, porque esto es un traje hecho a la medida. ¿Y por qué? Porque los riesgos que se calculan acá pues son particularizados por cada negocio. Si yo estoy comprando un motor que estoy ubicando aquí en el canal de Panamá y que ese motor me mueve una gran embarcación, y al ocurrir una falla de ese motor, bueno, inhabilito un remolcador que me está moviendo un barco de 250 metros de eslora con un costo de pérdida por hora de $300,000 la hora, pues el plan de mantenimiento que yo le voy a hacer a ese motor de ese remolcador no puede ser el mismo el de un remolcador similar con un motor que tengo en Colombia, en Cartagena, donde él mueve barcos cada 8 horas y se subcontrata el servicio por 1 hora. Y el resto de las 18 horas está sin utilizarse. Entonces la pérdida de producción allí para ese remolcador es mínima, porque tengo mucha redundancia y mucha flexibilidad. En cambio, en el canal de Panamá tengo un remolcador que tiene que estar trabajando prácticamente 24 horas continuas. Entonces ese es lo más interesante del RCM, que te permite calcular el riesgo de cada modo de fallo, entonces ajustar el plan de mantenimiento. Es lo que algunos autores llaman el traje hecho a la medida. Entonces, bueno, con esto hemos resumido un poco el proceso de RCM. Sí, el mantenimiento prescriptivo, bueno, eso también son nombres que se le vienen dando a los tipos. Mira, para nosotros, yo trato de simplificar mucho esto. Mira, hay dos grandes tipos de mantenimiento, nada más. El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es el que es consecuencia de un evento de fallo. Y el mantenimiento preventivo es todo lo que hacemos para anticiparnos a una falla. Y dentro del mantenimiento preventivo usted puede meter todo lo que usted quiera. Y puede meter el prescriptivo, el 4.0, el por condición, porque todos son herramientas que me ayudan a anticiparme un evento de falla. Lo demás son simplemente nombres comerciales que han aparecido para vender metodología. Claro, eso es una percepción muy particular que nuestro grupo de investigación tiene específicamente. Esa es un poco la opinión del grupo al que yo pertenezco en Sevilla. No complicarnos tanto con tantos nombres comerciales, sino entender los dos grandes procesos que tienen que administrarse. El proceso correctivo y el proceso proactivo o preventivo. Y ahí usted le puede poner cualquier nombre a las distintas, pero entender que unas herramientas te van a ayudar a anticiparte la falla y otras, lamentablemente, bueno, va a simplemente atacar la falla después que ocurrió. Y bueno, y eso no es solo RCM, porque cuando ustedes entonces busquen, por ejemplo, técnicas de optimización de mantenimiento, le va a aparecer no solo RCM. Y ustedes pueden ver ahora derivaciones del RCM. El RCM Fast Trap, el RCM Fast Line, el RCM en Reverse, el RCM 4.0, el RCM Plus. Y todos al final son simplemente, bueno, modificaciones del modelo original, que el modelo original lo que te planteaba era estos dos grandes procesos: el preventivo y el reactivo. Y luego, si usted quiere, usted puede agregar más subcategorías dentro del preventivo y más subcategorías del reactivo. Pero estos son los dos grandes procesos que usted tiene que administrar. Si usted tiene claro eso, usted puede utilizar cualquier nombre comercial que, bueno, que desee, o usted le puede poner sus
sus propios nombres, pero eso es lo que se administra en un proceso de mantenimiento. Lo que hacemos para evitar la falla y cómo reaccionamos frente a las fallas que no evitamos. Entonces, el RCM te da un procedimiento interesante para, introduciendo el concepto de riesgo, bueno, saber dónde vale la pena o justificar más mantenimiento o no justificar mantenimiento, porque el RCM te lleva hacia ambos extremos. Bueno, con esto vamos finalizando el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto al RCM. En esta parte también nosotros aquí les comentamos en las asignaciones, ustedes tienen que seleccionar alguna de las dos metodologías, no las dos, o RCM o RCA. Entonces la idea es que ustedes, bueno, seleccionen la que ustedes consideren que sea más atractiva para su proceso. Bueno, si seleccionan el RCA, es como que tomen un ejemplo de alguna falla de sus procesos y hagan una pequeña aplicación. Y si seleccionan el RCM, pues seleccionen, claro, tienen una serie RCM completo, una sección de un equipo y hacen un pequeño plan de mantenimiento basado en RCM. Ya para la tercera clase, normalmente esta segunda clase siempre tratamos de hacer un resumen de las metodologías. Acuérdense, claro, tienen los videos ya detallados de cada una de estas metodologías. En la última clase normalmente lo dejamos para cerrar, que son los indicadores de medición, que son los indicadores que nos permiten evaluar el desempeño de todas estas metodologías. Ahí también hablamos un poco sobre los índices mínimos recomendados para un proceso de gestión de mantenimiento, su relación con la parte económica, porque la idea es que los indicadores técnicos luego se tienen que relacionar con los indicadores económicos, porque no lo podemos ver como algo separado, y terminamos con algo muy básico de la explicación del modelo de ciclo de vida, porque ese es como el cierre, que ya se utiliza para toma de decisiones de renovación, sustitución, análisis de reemplazos de equipo, que esa es justamente la fase 7 y 8 del modelo de gestión. Bueno, creo que entonces vamos finalizando. ¿Hay alguna duda? Si tienen alguna inquietud, acuérdense. Bueno, entonces para la próxima semana les pediría que traten de ver el último video, que es el de indicadores y ciclo. Bueno, traigan su... Y ahí también hacemos un resumen sobre las asignaciones y sobre lo que es el proceso final, la evaluación de cierre que ustedes desarrollarán con respecto al curso. Bueno, no sé si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, pues muchas gracias por su tiempo y bueno, nos estamos despidiendo. Gracias por todo. Bueno, buenas noches y bueno, a cuidarse, a seguirse cuidando porque esto de la pandemia pues sigue siendo bastante complicado a nivel mundial. Gracias por su tiempo. Lo primero que voy a hacer ahora es dejar de grabar.